Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Que ustedes lo han mencionado en varias de sus intervenciones, la prioridad. La Constitución lo dice, pero no se le hace caso tampoco. En alguno de sus artículos dice, cuando la sociedad discrimina grupos poblacionales por razones políticas, económicas, culturales, de género, de sexo, etcétera, el Estado privilegia, eso ordena la Constitución, privilegia. Eso no es lo que se ha aplicado en Colombia después de la aprobación de la Constitución del 91. Entonces, privilegiar, priorizar, los tecnócratas le ponen a eso una palabra más amable que es discriminación positiva. Siempre hay ahí una forma de construir el lenguaje que lo que hace es que la gente no lo entiende. ¿Qué significa discriminación positiva? Pues privilegiar, poner de primero, lo cual significa que cualquier tipo de inversión pública social en Colombia debe tener primero a la región más pobre del país como objetivo. Y en esto pues podemos abrir una discusión, porque en los últimos 30 años más o menos, la política social neoliberal, porque el neoliberalismo tiene una política social, porque reconoce que el mercado, en el cual cree profundamente, casi religiosamente, casi fundamentalísticamente, reconoce que deja por fuera grupos de población que podrían morir de hambre simplemente si se deja actuar libremente el mercado, que hay ausencias de demanda en el mercado porque hay tanta pobreza que entonces son muy pocos los que demandan. Entonces crea una concepción de política social que tiene que ver con el subsidio a la demanda para que la demanda aparezca en el mercado y se puedan vender productos, y de sostenibilidad de focos de la población los más excluidos por el mercado. Focalización. Así se ha manejado la política social en los últimos 30 años. Yo creo que es más eficaz que focalizar el derecho universal. Es decir, que se puede tener más eficacia en resolver problemas de discriminación si se garantizan derechos universales. Voy a poner uno, la educación. Si la educación es un derecho, y creo que eso es un consenso, si la educación es un derecho universal, o sea, todo y toda ciudadana colombiana debe tener derecho a educarse. ¿Cómo se garantiza? Pues con escuelas, con colegios, con universidades, con gratuidad, porque si se es pobre y le ponen un precio a la entrada a la educación, pues ya ahí se fregó, ya se excluyó, ya no hay derecho universal, ya se excluyó un grupo, porque se le pone un precio a la educación, que es la matrícula. Incluso el costo del transporte se va convirtiendo en un precio de la educación en muchas zonas, porque transportarse es tan caro y el colegio está tan lejos que ya no, alguien que no puede pagar ese costo de transporte, pues ya no puede estudiar y queda excluido. Cuando alguien se excluye, ya no hay un derecho universal. El derecho universal como concepto es que nadie puede quedar excluido, que no debe haber barrera de ningún tipo que le impida a una persona, desde el punto de vista de la sociedad y del Estado, acceder a ese derecho. Ahora, veamos, derecho a la educación.
entre el derecho a la educación, el derecho a la educación superior, las universidades que aquí mencionaron. Tiene la juventud chocuana o del litoral geográfico pacífico derecho a la educación superior, universal. Pues ustedes me darán las estadísticas, pero con toda seguridad la mayoría de los jóvenes no pueden entrar a una universidad. Y si entran a la del Pacífico, que conozco, o a la del Chocó, ¿cuál es la calidad educativa de la Universidad del Pacífico comparada con otras universidades públicas en la región andina? ¿Es de la misma calidad? Si no es de la misma calidad, sino inferior, incluso la juventud que entra a la Universidad del Pacífico está siendo excluida de un derecho, que es el derecho a la educación superior. Así podríamos hablar de la salud, así podríamos hablar de la nutrición, así podríamos hablar del agua potable. Cuando uno mira las estadísticas de desnutrición infantil, y entonces aquí otra vez aparece una palabra que oculta la realidad. Mortalidad por desnutrición infantil. ¿Qué es desnutrición? ¿Qué es lo que miden ahí como desnutrición? Uno dice, no, pues que no come, ¿cierto? No hay los nutrientes. Pero cuando se desmenuza la estadística resulta que es que también ahí han metido la ausencia de agua potable de calidad. Y en el niño y en la niña de primera infancia, cuando no hay agua de calidad, puede haber muerte. La mayor parte de la muerte infantil por desnutrición en Colombia es por mala calidad del agua potable. ¿Y dónde están las más altas tasas de mortalidad infantil? Por desnutrición. En la región más pobre de Colombia. Tasas similares a los países más pobres del mundo. Haití está en un desastre, todos lo sabemos. Midamos la tasa de desnutrición, de mortalidad de desnutrición infantil de Haití. Un bogotano dirá, pues nosotros somos más ricos. Pues es igual a muchos de los pueblos que ustedes dirigen. Es similar, es igual. Entonces, como una política práctica hacia adelante, si nosotros vamos a garantizar derechos universales como una fórmula para construir la paz, la convivencia social tal como aquí se ha descrito, una política diferente alrededor del tema de la paz, los derechos universales, que es para todos y todas, se comienzan a construir primero en las regiones más pobres de Colombia. No quiere decir únicamente criterio neoliberal, focalización, no. Primero porque es para todos y para todas. Primero en donde está la mayor exclusión. Esa es la Constitución del 91. Significa que cada ministro, cuando haga sus planes, la ministra de Vivienda su plan para disminuir el déficit de vivienda cuantitativa, cualitativa, el ministro de Educación en su plan de aumentar la cobertura de educación superior, la ministra de Agricultura en su plan de soberanía alimentaria, etcétera, todos ministros aquí presentes y ministras, la ministra del Deporte en su plan de construcción de infraestructura deportiva, etcétera, comienza primero por las regiones más pobres de Colombia, es decir, la más pobre, esta. Por aquí comienza todo. No termina ahí, pero comienza ahí. De esa manera, es probable, ya lo veremos en las cifras, ya ustedes me lo demandarán si no es cierto, tenemos un mecanismo diferente al SGP que creía que con la fórmula matemática y automáticamente se garantizaba equidad regional. Aquí, con una decisión política que es la expresión de la Constitución del 91 de priorizar la población excluida,
podríamos quizás empezar a mostrar estadísticas al final de este gobierno en donde la diferencia regional disminuye. La priorización en las regiones más pobres, que es pagar una deuda, en realidad una deuda social, si lo ponemos en otras palabras, en palabras de Francia, es una especie de indemnización colectiva a uno de los hechos más dantescos de la humanidad, la esclavitud, el forzadamente traer centenares de miles de personas de un continente a otro que ni conocían ni se sabía de su existencia, por unas personas pensando codiciosamente en ganarse no un billete, sino unos gramos de oro. Esta indemnización es un cambio de mentalidad. No es la mentalidad esclavista, es la mentalidad democrática. Y la mentalidad democrática, en mi opinión, es la que puede garantizar la paz en el país. Elevar sustancialmente la cobertura de la educación superior en la región y su calidad. Elevar sustancialmente la cobertura del agua potable y su calidad en el Pacífico colombiano. Elevar sustancialmente las condiciones de salud. En Bogotá ya se desató el debate sobre las EPS. Uy, que van a acabar las EPS, que no sé qué. Que las EPS pueden garantizar en el mercado de la salud una eficiencia. Puede que sí en Bogotá. Pero ¿cómo es en el litoral pacífico caucano? ¿Cuántas clínicas privadas hay ahí? ¿Cuánta competencia en la salud para ofrecer servicio de la salud ahí en el Chocó o en Tumaco? ¿Cómo es que se organiza el servicio de salud? Si una persona allá en algún rincón de Andagoya se enferma, o una señora pues, embarazada, por poner un ejemplo, y tiene un problema físico o biológico, etcétera, ¿quién la lleva a un hospital? Bogotá dirá, no, pues llama a la ambulancia. Sí, allá se puede llamar a la ambulancia. Hay una ambulancia en el río, hay una ambulancia helicóptero, una EPS paga los helicópteros para sacar los enfermos de las regiones apartadas de Colombia, pregunto. Eso está en los sistemas de matemáticos, de cálculo del costo per cápita de los pacientes. ¿Cuánta gente muere en la Colombia profunda porque simplemente no hay cómo llevarla ni siquiera a un hospital? ¿Y cuánta gente, aún llevándola a un hospital, muere porque ese hospital no tiene servicios? ¿O cómo son los hospitales del litoral pacífico? Y entonces, ¿cómo es que está operando la ley 100 en la región pobre? No en Chapinero, sino aquí. ¿Cómo es que está operando? Pues está operando dejando morir la gente. Por eso es que la tasa de mortalidad materna, cuando uno mira las estadísticas de la OCDE, resulta que Colombia es el peor país de la OCDE en tasa de mortalidad materna, que es mujeres muriendo, ¿cierto? Mujeres muriendo en embarazo. Alguien dirá, no, pues que la OCDE son los países ricos, el club de los ricos. Nuestra tasa de mortalidad materna es 3 veces superior a la de México. Y México no es que esté muy distante de nosotros socialmente. En América Latina es de las peores. Y si uno regionalizara la tasa de mortalidad materna, ¿cuáles son las mujeres que mueren en estado de embarazo por efecto del embarazo? Las mujeres negras del litoral pacífico. ¿Cuáles son los niños que más mueren por desnutrición infantil, es decir, porque el agua potable no es de calidad? Los niños negros y las niñas negras de la región pacífico. No, eso no es un asunto puramente de estadísticas, es un problema racial. ¿Por qué mueren más? Porque quienes gobiernan siguen teniendo una mentalidad esclavista, de exclusión.
Y entonces, ¿qué le va pasando a la región al cabo de los años? Al lado del mar, con las dificultades geográficas, en términos de ocultamiento, porque se convierte en la principal zona productora de cocaína. Pues para eso está el mar, para llevarlo a Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta desde Bogotá y desde Washington? Pues llenar esto de militares. Y los otros entonces también se arman, compran, con billete y armas van defendiendo el negocio. Cuando se trata de las armas y del billete, entonces lo que van muriendo son negros. Y entonces aquí alguien lo dijo muy certeramente, jóvenes negros matando jóvenes negros. En unas tasas que son de las peores del mundo, como en Haití. Pero no es porque sean negros, es porque el racismo está actuando. Es porque el racismo está actuando. Porque en Haití hay 200 muertos por semana. Pues ya hubiera habido una intervención humanitaria, alguna cosa, a escala mundial, la ONU ya hubiera dicho algo. No, ¿por qué? Porque son negros. Pues lo mismo está pasando aquí, es lo mismo. Ahora, entonces reaccionamos. La población decidió reaccionar, ese es el voto del 19 de junio, decidió. Hay personas que tienen que ponerle cuidado a esa decisión. Los negros armados deben ponerle cuidado. Lo que está diciendo el pueblo negro de Colombia, y también hablaría del indígena y del blanco y del mestizo, pero lo que está diciendo el pueblo negro del Pacífico a los negros armados del Pacífico es: hermanos, hasta aquí no más muerte. Llegó la hora del desarme. Llegó la hora que no se soluciona nada, se complica todo, o un negro matando a otro negro. Aquí el problema es resolver el problema de la exclusión, como antaño se lo planteó Bencos Viejo a su estilo, o tantos que desde Popayán, desde las haciendas payanesas, porque Cali no era tan grande en ese entonces, decidieron fue irse. Esa era una manera de resolver el asunto, subirse esa cordillera y ver el Pacífico. Y ir fundando las aldeas y los caseríos y viviendo, incluso yo creo que muchos en esas épocas viviendo sabroso. Y todo se dañó, todo se dañó. Llegó el momento de volverlo a reconstruir bajo las condiciones del siglo XXI. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.